Nuestro primer conferencista es el doctor Manuel Enrique Solorio, que es neumólogo, jefe del servicio de neumología y jefe de la unidad de enseñanza del Hospital Nacional de Niños. La conferencia que vamos a tener a continuación es tenemos que manejar a menores de 3 años en general. Pero para mí es un tremendo honor estar siempre acá en Colombia y bueno, para mí importante es que este simposio sea dedicado a una amiga muy querida de hace muchos años, a Manuela. Realmente con Manuela no tuve muchos años, cuando yo 100 años presentando a las historias, Manuela me invitó, fue una experiencia muy bonita y realmente me siento como parte de ustedes. El tema de hoy es un tema un poco difícil, que es el diagnóstico de manejo del asma en menores de 5 años. Y realmente, tú sabes que el diagnóstico del manejo del asma debe ser considerado dependiendo de la edad del paciente y que la mayoría de las diferencias entre los grupos están relacionados a los mecanismos fundamentales, a la historia natural y a las comorbilidades. También cambia la metodología diagnóstica, cómo se evalúa la severidad y cómo se evalúa el control de la enfermedad. Sabemos que la eficacia y la seguridad de los medicamentos en este grupo etario es muy difícil y el método del suministro a veces hace dificultoso en tratar a estos pacientes. Y desgraciadamente es el grupo de donde hay más sintomatología y el grupo que menos se estudia, porque hay deficientes datos sobre el problema terapia. Y mucho de lo que nosotros hacemos es transportar datos de los adultos o de los adolescentes o incluso inferir tratamientos en estos pacientes. Sabemos muy claramente que el asma persistente de los niños está más frecuentemente asociado a la sensibilización alérgica, que la forma más transitoria de inmunización es menos clara como cromatopia, es menos sobre todo en los países de desarrollo, y que la asociación entre la sensibilización alérgica en asma en los países desarrollados es más clara cuando ocurre en edades tempranas. Sabemos muy claramente que las infecciones virales, principalmente aquellas asociadas a las finanzas comunitarias, incrementan el riesgo de finanzas persistentes y de asma, y que hay muy clara una interacción sintetista entre la sensibilización alérgica temprana con el riesgo más del doble si las finanzas se asocian a infecciones de tracto respiratorio en niños sensibilizados a los 2 años de edad. Muy claramente se ve que los estudios epidemiológicos sugieren que la exposición a mascotas en edades tempranas disminuye el riesgo de sensibilización alérgica en la adolescencia, un poco contradictorio con lo que a nosotros nos enseñaron durante mucho tiempo. Sabemos que el diagnóstico de asma es difícil, dado que las sibilantes episódicas y las tos son frecuentes en pacientes, principalmente menores de 3 años, como decía, generalmente asociados a infecciones por virus respiratorio sincicial, a metaneumovirus, a rinovirus en menores de 2 años y otro tipo de virus o agentes en mayores de 2 años. Muy claramente nosotros conocemos los fenotipos críticos que se han mencionado en los estudios de uso, en donde se han descrito en la edad preescolar los sibilantes tempranos transitorios, los tempranos persistentes y los tardíos, en donde sabemos que estos tempranos transitorios realmente se presentan en los primeros 3 años de la vida, que se asocian con prematuridad y fumado en los padres, especialmente durante la madre, durante el embarazo, que los sibilantes persistentes generalmente se presentan antes de los 3 años de edad, en donde los síntomas persistentes se asocian a sensibilización alérgica temprana, y es un punto importante para el diagnóstico de asma en este grupo de menores de 5 años. Pero también sabemos que puede iniciar con alergia alimentaria o eczema en el primer año de la vida. Un factor de riesgo importante para el desarrollo de asma en un niño menor de 5 años es la presencia de eczema en el primer año de la vida. Y por supuesto que estos niños con sibilancias tempranas persistentes son los que persisten y tienen asma después en edad adulta. Y está el otro grupo que son los tardíos, que generalmente persiste desde la niñez hasta la vida adulta y que estos niños generalmente presentan un historial atópico, a menudo asociado a eczema y características de inflamación de la vida. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de asma
síntomas inducidos por el ejercicio o sibilancias que no inicien en forma temprana son índices muy sugestivos de que pueda tener asma. Sabemos, por ejemplo, que uno de los factores más importantes es la historia familiar de asma y enfermedades alérgicas. ¿Por qué? Porque si hay historia familiar en familiares de primer grado, especialmente en la madre, hay mucho más posibilidades de que ese niño con sibilancias recurrentes vaya a tener asma bronquial. La presencia o la no historia o la presencia de síntomas muy débiles en familiares distantes realmente no aclara si este niño tiene posibilidad o no de ser asmático. Otras enfermedades alérgicas muy importantes, por ejemplo, la presencia de eczema o de rinoconjuntivitis alérgica, muy importante para una línea diagnóstica, para una historia, pues casi que desacredita este diagnóstico, que no le pase lo de Charlie Brown, ¿verdad? No Charlie Brown, eso no quiere decir que seas alérgico a la niña. Pobre Charlie Brown. La alergia alimentaria es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier alergia alimento, especialmente la leche y los huevos, también es muy sugestiva a estos cuadros de asma bronquial. Por supuesto, en la historia va quitando el diagnóstico de la enfermedad. El inicio de las sibilancias es muy importante. ¿Por qué? Porque el inicio, en el primer año de la vida, como episodio recurrente, que persiste más allá de los 3 años, es el sugestivo de asma bronquial. Pero el inicio de las sibilancias en los primeros días o semanas después del nacimiento no le indica a uno la posibilidad de asma bronquial. Lo que le indica a uno es la presencia de estas sibilancias en los primeros días o semanas después del nacimiento son anomalías estructurales. Entonces, esto es algo que ustedes deben de tomar en cuenta. La tos es muy importante. ¿Por qué? Porque una tos con sibilancias, especialmente tos nocturna, es muy importante para hacer el diagnóstico de sibilancia. La tos únicamente no representa nada para hacer el diagnóstico de asma bronquial. ¿Por qué? Porque hay una serie de síntomas, por ejemplo, de estos niños que tienen tos, que tienen una infección respiratoria, y lo que están teniendo es un goteo nasal, pueden tener tos simplemente por esta razón y no por la IgE es muy importante. ¿Por qué? Porque un test cutáneo positivo con niños especialmente alérgeno o un aumento de la IgE es muy sugestivo de asma bronquial en los primeros 5 años de la vida. Test cutáneos sanguíneos negativos o una IgE no aumentada probablemente le quita unos puntos para hacer el diagnóstico de asma bronquial. El eosinófilo es muy importante. ¿Por qué? Porque una eosinofila o una aumentada muy sugestiva también de que ese niño pueda tener asma. Así que hay síntomas de diversidad. Frecuentes episodios de sibilancias, el ejercicio insuficiente de sibilancias, las dos nocturnas, periodos de infecciones virales, con los síntomas específicos después de los 3 años de edad, son el índice predictivo de asma, los que se han subido por muchos años y que ya se han modificado un poco. Se han modificado un poco porque lo que se dice es que ahora se está uniendo lo que acá son los riesgos proponen en el estudio, los intereses libros proponen en el estudio en donde niños menores de 3 años, con más de 4 episodios de sibilancias en el último año, con más de un día de duración, con alteración en los sueños, si hay criterios mayores como la historia de asma en los padres o la dermatitis atópica diagnosticada por un médico, pero se ingresa el otro factor que es la sensibilización a EVA-RG, o criterios menores como son las sibilancias aparte de lo apropiado, de eosinofilia mayor de un 4% o una elevada, o la sensibilización a alimentos, son algunos puntos que deben tomarse para el índice predictivo de asma y que es muy sugestivo de que estos niños menores de 5 años que puedan tener este índice predictivo de asma, puede uno aplicarlos o casi que uno decir este niño tiene muchas posibilidades de ser asmático y debe tratarlo. Sabemos que las sibilancias pueden ser agudas, persistentes, recurrentes, que pueden originarse en las vías aéreas grandes, y bueno, hay un tema que no voy a tratar, o en las vías aéreas. Pero tal vez una manera práctica, porque hay muchos estudiantes, es decir, bueno, usted tiene sibilancias agudas, si tiene una infección respiratoria previa, fiebre, tos, piense que puede ser una bronquiolitis o un micoplasma neumónico. Si es una sibilancia aguda, pero no tiene una infección respiratoria previa y es de inicio súbito, muy probablemente las sibilancias sean por una activación del cuerpo extraño. O si las sibilancias no son agudas, sino que son persistentes y no tienen falla para comenzar y tienen antecedentes de asma en la familia, sobre todo en las madres, como los síntomas nocturnas y síntomas de ejercicio, hay que pensar que esas sibilancias probablemente sean asma bronquial.
falla para progresar, tiene una enfermedad pulmonar superativa crónica, con tos crónica, neumonía recurrente, pensar en una aspiración de cuerpo extraño que no se diagnostica de forma temprana y que puede estar dando el diagnóstico de circunstancias. Recurrente que muchas veces confunde con asma bronquial. O también puede asociarse a falla para progresar, y entonces si el paciente tiene diarrea crónica y tiene cloruros en sudor anormales, pensar en fibrosis quística de páncreas, o por ejemplo, si tuvo una bronquiolitis grave y tiene sibilancias persistentes, pensar que puede ser una bronquiolitis obliterante, o si tiene infecciones recurrentes, pensar que este niño podría tener una inmunodeficiencia y no ser un asmático, o si tiene vómitos y neumonías recurrentes, por ejemplo, y tiene un esofagograma normal o una pH-metría anormal, puede pensarse en que ese paciente puede tener aspiración o un anillo vascular, o simplemente que pueda tratarse de una macrosis. Es una manera simple, tal vez, de ver las sibilancias recurrentes en el primer año. Muy importante, entonces, es que el inicio de los síntomas en la etapa neonatal, síntomas asociados con vómitos, síntomas asociados con enfermedad cardiovascular o síntomas respiratorios focales, deben investigarse mucho más y no deben casi que inducirlo a uno a hacer el diagnóstico de asma bronquial. Las sibilancias que inician luego del nacimiento o en los primeros meses, definitivamente que lo que indican a uno es que muy probablemente son trastornos estructurales. Sí es interesante que la taquipnea transitoria del recién nacido sea asociada a síntomas similares en niños. Muy importante la exposición al fumado. Es un riesgo importante porque el fumado materno durante el embarazo provoca lesiones en el feto. Definitivamente que aumenta el riesgo de niños con enfermedades similares y que estos niños expuestos al tabaco postnatal también tienen un mayor riesgo de sibilancia. Interesante es la relación entre BCG y asma bronquial. ¿Por qué? Porque la BCG es una de las vacunas capaces de manipular el sistema inmune a través de la dominancia del sistema TH1 y que pareciera que reduce las enfermedades atópicas. Es más, en algunos lugares como China, por ejemplo, han usado la BCG para el tratamiento de asma bronquial y algunos reportes han sugerido una reducción de las infecciones de sibilancias en vacunados con BCG. Esto no es del todo cierto. Por eso no hay que creer siempre todo lo que uno escucha o lee en un libro o una revista, porque en muchos países con un programa extenso de BCG, por ejemplo en Costa Rica el 95% de los neonatos reciben BCG y tenemos la prevalencia más alta de un 32% de menores de 6 años de asma bronquial. La radiología es importante porque te puedo tal vez decir simplemente el análisis de la traca aérea y la consolidación puede también excluir algunas anomalías estructurales, por ejemplo, un enfisema subcutáneo, un anillo vascular o una traqueomalacia, etc. Pero realmente no es fundamental en el diagnóstico de asma bronquial. El análisis de IgE sí. El análisis de IgE puede preceder a la expresión de la sibilancia, puede ser un factor predictivo. Entre más temprana la sensibilización, aumenta nada más la posibilidad de que un niño con sibilancia desarrolle asma bronquial. Y sabemos que el riesgo es mucho mayor en casos de IgE total y de IgE específica aumentada. Y sabemos muy claramente que el riesgo de asma persistente aumenta con la severidad de la copia cuando es una variable intermedia. Los niveles de IgE, utilizando la IgE como una variable independiente, aumenta definitivamente cuando hay niveles de IgE específica, por ejemplo, a ácaros, a gatos y a perros. Y cuando se aumentan, cuando se suman estos tres alergenos, el riesgo de asma aumenta casi 1,33 veces por unidad logarítmica. Y esto es algo que debe considerarse, como les decía, el índice predictivo de asma. El valorar el óxido nítrico exhalado realmente no tiene mucho valor. Es simple, seguro y reproducible. Depende de la edad, pero es muy difícil en preescolar. Y realmente el aumento del óxido nítrico exhalado de un niño con sibilancias y no tratado puede ser un sugestivo de asma bronquial, pero no es absolutamente diagnóstico. Las pruebas de función pulmonar pueden ser importantes, pero no es que todos son importantes en los menores de 5 años en los estudios de investigación. Desde el punto de vista práctico, las pruebas de función pulmonar no juegan un rol en el diagnóstico de asma en este grupo de niños. Pueden realizarse pruebas de función pulmonar en lactantes y valorar la respuesta a los dilatadores, etc. Pero realmente la utilización de un picóculo, por ejemplo, en mayores de 4 años, sí podría ayudarles. Pero esta no es una prueba que debamos nosotros instaurar para realmente hacer el diagnóstico de asma. Sí es importante
importante en este grupo tarde, por ejemplo, una prueba terapéutica, porque un plan de manejo con broncohilatadores de acción corta y esteroides inhalados puede sí brindarnos una información útil. Y sabemos, por ejemplo, que si el paciente mejora al utilizarlo y no se controla al suspenderlo y se repite en más de una ocasión y vemos una respuesta positiva al broncohilatador, pues es muy sugestivo de que este paciente pueda tratarse de un paciente asmático y que debemos mantener el tratamiento. Este enfoque me parece que es muy interesante y este es el enfoque que se basa en el estudio biológico a largo plazo de Melbourne en Australia, que empezó el doctor Luis, luego el doctor Pina, y no ha seguido casi, y que este año ya cumple 50 años los pacientes que empezaron a verlo desde los 7 años. Y entonces ellos lo que hablan es que hablan de que el patrón de asma puede ser intermitente o puede ser persistente. Y me parece que es muy simple, y si es intermitente puede ser infrecuente, puede ser frecuente. Y entonces ellos lo que hablan es que este paciente con este patrón infrecuente o esta asma intermitente, que ocurre en el 70-75% de los asmáticos, con cuadros aislados de sibilancia, menos de 2 semanas, en donde la infección respiratoria es el factor respirante más importante. En algunas ocasiones puede ser un alergeno ambiental. Este es el grupo de pacientes que la madre le dice a uno, no doctor, mi niño no es asmático, mi niño lo que tiene es bronquitis, es débil del pulmón, es un resfriado mal cuidado, bronquitis asmática, y es como para suavizar el diagnóstico. Pero estos son los niños que la madre dice a uno, doctor, mi niño cada vez que se resfría se va al pecho, y tiene mucha tos, mucha sibilancia. Bueno, este es este grupo de pacientes infrecuentes, en donde hay un intervalo importante de mayor de 6 semanas entre los cuadros de esos pacientes. Y realmente la severidad varía porque el 60% de las atenciones hospitalarias son este grupo de asmáticos. Y realmente lo que uno debe hacer es tratar las crisis con un beta-2 de acción corta cuando sea necesario. Señora, ante la menor tos o menor frío, utilice un beta-2 de acción corta por un periodo de 8 días. Muy interesante, y vamos a hablar en la tarde, muy interesante el nuevo enfoque que alguna gente le quiere dar a este grupo de pacientes, en donde muy claramente hay episodios de asma que se precipitan cuando inicia algún factor específico y en donde sí podría valer la prevención en estos pacientes. El otro grupo de pacientes son los asmáticos frecuentes. El intermitente frecuente corresponde al 20% de los niños, síntomas mínimos de estos episodios, y estos sí pueden beneficiarse del tratamiento preventivo, en donde los esteroides inhalados a bajas dosis, modificadores de leucotrienos o incluso formicatos podrían ser de utilidad. Y este es el paciente que debe tratarse en épocas específicas. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de pacientes que cuando inicia la floración del café tienen más sintomatología. Entonces, el tratamiento intermitente del asma sí tiene valor en algún grupo de pacientes. Y muy probablemente, si nosotros usamos un esteroide inhalado antes del inicio de la floración del café en este grupo de pacientes, o un modificador de leucotrienos, podría tener valor. O también, algunos que le dicen a uno, bueno, cuando inician las lluvias con cambios de temperatura, es cuando el niño tiene más sintomatología. Y el resto del tiempo mentira que vamos a usar el tratamiento. Entonces, aquí tendría valor que usar algún tratamiento específico previo a una época específica que precipita los cuadros de este paciente. Y el otro grupo son los asmáticos persistentes, que corresponden al 5 o 10% de los asmáticos, en donde sí tienen ya síntomas mucho más frecuentes, problemas durante el sueño, pecho congestionado en las mañanas, tienen limitación al ejercicio, sibilancias espontáneas, pueden ocurrir en episodios de asma aguda, y la severidad de los síntomas varía desde leves hasta graves. Y por supuesto que aquí sí debemos usar tratamiento preventivo. ¿Y qué tratamiento usar en estos pacientes? Bueno, yo les puedo decir que China, la Iniciativa Global para el Asma, tiene ahorita un grupo de neumólogos pediatras trabajando en las guías que van a salir muy probablemente en diciembre, que son las guías de diagnóstico y manejo del niño menor de 6 años. Esto va ahora en septiembre, se va a reunir este comité en Berlín y se van ya a terminar muy probablemente para final de año estén la guía. Pero los esteroides inhalados debe quedar muy claro que no curan el asma. Y sabemos que cuando se descontinúa su uso hay un deterioro clínico semanas o después. Lo que estos pacientes van a hacer es tener calidad de vida, pero realmente no va a modificar la enfermedad. Los modificadores de leucotrienos, muy discutidos los estudios, no hay estudios muy claros, pero
sí se han reportado algunos efectos beneficiosos en mayores de 2 años. Sabemos que reducen las observaciones de años producidas por virus. No se han reportado efectos secundarios que pueden utilizarse en menores de 6 meses. Y hay algunos estudios interesantes, como es el Previa, como es este de Pittsburgh, o el curso de cursos intermitentes de multiplicar para quitar el intermitente en niños. Es más, hay un estudio que les voy a contar en la tarde, que es la epidemia de septiembre, en donde muy claramente en algunos lugares, cuando inician las lecciones, sobre todo en Canadá, pero inician las lecciones del curso, empiezan a aparecer más patologías. Entonces, la idea es si darles prevención antes de que inicie el curso de asma, el curso lectivo, y puedan así disminuir las exacerbaciones de asma. La tirofinina, pocos estudios han mostrado su utilidad. Es un buen bronodilatador, pero definitivamente que tiene menos eficacia que los esteroides inhalados, tiene más efectos secundarios. Los beta-2 de acción prolongada, realmente no hay ningún estudio, ahorita no hay estudios claros, científicamente comprobados para usar los beta-2 de acción prolongada en menores de 5 años. Y esto es una cosa que enfatiza Gina en su guía. Esto no quiere decir que no vengan estudios pronto y que probablemente ya hay algunos estudios que están haciendo que puedan decirnos que esto es una cosa. Pero mientras no haya estudios concluyentes que se puedan repetir en poblaciones de menores de 5 años, todavía no se pueden realmente establecer como un referente. Y los esteroides orales pueden tener su valor, pero siempre deben utilizarse al niño. Es algo que no debe utilizarse en forma continua y que no debe abusarse de este tipo de medicamentos. Por supuesto que en este grupo etario es muy importante usar los espaciadores, porque sabemos que mejora la calidad de la utilización del medicamento cuando utilizan este tipo de espaciadores. En resumen, entonces, lo importante del manejo de asma en los menores de 6 años va a ser primero que todo la educación y va a ser el control ambiental. Y el paso 1 en el diagnóstico o en el manejo de asma va a ser la utilización de los beta-2 agonistas de acción corta cuando sea necesario. Si estos pacientes no mejoran, entramos al paso 2, que es la utilización de esteroides inhalados en bajas dosis, y si no, la posibilidad de utilizar un modificador de leucotrieno. Muy importante que si este paciente nosotros no logramos controlarlo con este tipo de medicamentos, antes de iniciar cualquier tipo de terapia, debemos valorar muy bien si realmente es un asmático, si no es un paciente con una fibrosis quística, si no es un paciente con un cuerpo extraño, o si realmente está cumpliendo con el tratamiento y está utilizando el espaciador de manera adecuada. Si ya nosotros sabemos que todo esto lo está cumpliendo, que hay un buen control ambiental, que la educación está adecuada, que no mejora el paciente, entonces viene el paso 3, que en los menores de 4 años sería la utilización de dosis bajas de esteroides asociadas a un beta-2 de acción prolongada, o en los menores de 6 años, mejor aumentar a dosis de esteroides inhalados a dosis moderadas en menores de 6 años, o la utilización de dosis bajas de esteroides inhalados a dosis modificadores de leucotrieno, o también de acción prolongada, y si el paciente no mejora el paso 4, que serían las dosis moderadas bajas de esteroides inhalados, más un beta-2 de acción prolongada, modificador de leucotrieno con de acción prolongada, y como paso último, agregar esteroides orales con anti-IgE que no quisiéramos llegar nunca a esto. Eso es lo que yo quería decirles de forma muy concreta. Espero que no consideren una herejía lo que yo voy a tratar, porque se trata de si el paciente asmático uno debe utilizar esteroides de forma continua o de forma permanente. Las guías GINA son programas educativos que de manejo están basados en evidencia científica. Lo que mucha gente ha hecho es traducir estas guías GINA, pero realmente, y si uno se pone a pensar en la vida real, lo que debemos nosotros adaptar las guías GINA a las diferentes poblaciones y a los diferentes pacientes. Y eso es lo que yo quisiera mostrarles que hay en la literatura. Si nosotros vemos la definición de asma y vemos que la de asma es una enfermedad inflamatoria crónica,
terminaría la carga de ya, porque realmente yo diría que entonces a todos los pacientes una enfermedad crónica debe darse todo el tiempo. Es una enfermedad crónica que empieza a él y es una enfermedad inflamatoria. Usted va a ver que las cosas no van así. Las guías de 2006 cambian la definición de asma y lo dividen en diferentes niveles de control. Y aquí es donde es importante valorar cuál es el tipo de asma que tiene el paciente y van a ver ustedes cómo pareciera que el tratamiento intermitente en algún grupo de pacientes puede ser adecuado. Porque si ustedes tienen un paciente controlado, pues es obvio que después de varios meses de tener el paciente controlado, ustedes deben disminuir el tratamiento del asma. Y generalmente es un tratamiento controlador, donde los esteroides inhalados son el principal medio de tratamiento. Pero lo interesante es este grupo de pacientes. Lo interesante es el paciente parcialmente controlado, en donde ustedes van a valorar con la madre del niño, con el adolescente o con el adulto, cuál tratamiento es el que quiere para sentirse bien. Porque si ustedes se ponen a pensar en la vida real, mentiras que los pacientes siguen fielmente la guía que nosotros les damos en la consulta. Y por supuesto que los pacientes no controlados, con el paciente que tiene una exacerbación, tenemos que utilizar el tratamiento porque si no, ese paciente no va a mejorar. Y entonces los objetivos principales de la guía van a ser los síntomas mínimos, incluyendo la limitación del ejercicio, los síntomas nocturnos, no de necesidad o mínima necesidad de tratamiento de la rescate y las pruebas de función pulmonar normales o lo más cerca de la normal. Definitivamente que los esteroides inhalados son actualmente los medicamentos antiinflamatorios más efectivos para el manejo del asma, porque reducen los síntomas viales, mejoran la calidad de vida, mejoran la función pulmonar, disminuyen la hiperreactividad de la vía aérea, controlan la inflamación de la vía aérea, reducen la frecuencia y severidad de las exacerbaciones y reducen la mortalidad oral. Pero, bueno, ¿cuál realmente es el manejo del asma? El manejo del asma definitivamente que tiene que ver en el tipo de asma que nosotros tengamos. Y va desde un asma intermitente hasta un asma persistente, en donde el tratamiento diario probablemente sí debe ser instaurado. Y lo más importante es darnos para hacer los medicamentos que no va a ser la educación que nosotros debemos a los pacientes, porque nada se nos va a resultar el mejor tratamiento si el padre fuma. Y el control ambiental va a ser importante. Y entonces la guía china se basa en los 5 pasos que difieren no mucho con las guías, por ejemplo, canadienses o las guías de los Estados Unidos. Y usted lo valora el control, y dependiendo si el paciente está controlado o no, aumenta los pasos de manejo del asma o disminuye los pasos de manejo del asma. Y el paso 1 en el manejo del asma va a ser la utilización de los métodos autistas de acción corta cuando sea necesario. Este es el grupo de pacientes que hablamos esta mañana, que la madre le dice uno, se lo va a entregar. Tiene todo, y esto todo. El resto del tiempo está absolutamente normal. Este paciente no lo podemos manejar, señora, con un método de acción corta cuando sea necesario, anticontrol todo no lo recibe, incluso puede agregarle unos días de esteroides. Pero si el paciente no se controla, ya hay diferentes opciones de control, en donde en el paso 2 es la utilización de esteroides inhalados en bajas dosis, lo ideal. Pero en algunos pacientes nosotros no podemos utilizar estos esteroides en bajas dosis. ¿Por qué? Porque la madre no quiere utilizar esteroides porque le es muy difícil hacer las inhalaciones, porque es un niño muy inquieto, etc. Entonces, una segunda opción podría ser la utilización de un modificador de adherencia. Pero nosotros, antes de seguir aumentando los pasos en el tratamiento del asma, tenemos que estar seguros de que sea un paciente asmático. Estar seguro que el diagnóstico diferencial sea el correcto o que haya una adherencia adecuada al tratamiento. Y si todo esto lo comprobamos, seguimos con el siguiente paso en el manejo del asma, que serían los esteroides inhalados en bajas dosis más un beta-2 de acción prolongada. Pero esto va a ser en los mayores de 6 años. O también los esteroides inhalados en dosis medias o altas o la asociación con leucocinos o con tioquinina. Pero en los menores de 6 años, la evidencia es que en estos menores de 5 años, nosotros debemos aumentar, en vez de utilizar los métodos de acción prolongada junto con los esteroides, debemos aumentar
dosis de esteroides, a unas esteroides medias o altas, porque todavía no hay suficiente evidencia científica que diga que debemos utilizarlo en estos niños más pequeños. El otro paso sería los esteroides generados a dosis medias o altas, bajo beta de tensión prolongada, o un modificador de leucotrieno, o teofilina, o esteroides de bajas dosis, o una antígeno. Estos serían, digamos, los pasos en el manejo de las cosas. ¿Y qué dicen las guías chinas? Que para la mayoría de los controladores, la mayoría inicia a los pocos días y que el beneficio se puede seguir hasta 3 o 4 meses después del tratamiento. Entonces no nos desesperemos en el manejo del asma, porque tenemos que esperar a veces 3 o 4 meses para que realmente veamos el efecto benéfico de los medicamentos. En los pacientes crónicos o severos, el efecto puede tomar más tiempo. Y algo muy interesante es que aquellos pacientes, por ejemplo, que están en contacto con fumadores, o sea que son fumadores pasivos, el tiempo de mejoría con los esteroides inhalados va a tomar más tiempo todavía. O sea, un factor de riesgo para la utilización de esteroides inhalados y que no mejore el paciente es que haya un fumador en su casa. Pero, ¿qué nos dicen las guías chinas también? Esto, el tratamiento debe estar ajustado de acuerdo al control de la enfermedad. Vean ustedes algunos estudios sobre la adherencia al tratamiento. Este es un estudio de 171 niños con asma que requieren tratamiento por controlador continuo. Se evaluó la historia de prescripción, montelukast y fluticasona, y ven ustedes que la adherencia al montelukast fue de un 59%. La adherencia a la fluticasona fue un 44%. Se ven ustedes que este grupo de pacientes que se les dio tratamiento y que es un estudio clínico en donde la gran mayoría de los estudios clínicos los pacientes tienen mucho mejor adherencia al tratamiento, vean que la mitad de los pacientes recibieron el tratamiento. Este es otro estudio retrospectivo a 24 meses de 3.500 pacientes que fueron diferentes combinaciones. No voy a alcanzarlo con todo eso, pero realmente no hubo diferencias significativas entre la utilización de fluticasona, fluticasol y montelukast. Esto fue el tratamiento que mejor utilizaron los pacientes, porque la utilización de fluticasona sola o las otras combinaciones de medicamentos fue extremadamente baja. Hicieron una entrevista nacional a pediatras y médicos de familia con relación a la no adherencia a las guías nacionales. Estábamos muy preocupados en Estados Unidos de por qué los médicos de familia no usaban las guías nacionales para el tratamiento del asma. Y entonces dijeron que tenían buena adherencia a los médicos y más del 90% recomendaban lo que las guías decían. La respuesta, ven ustedes, que de 694 médicos, nada más la mitad de los médicos, ahí empezó ya a apoyar el estudio, la mitad de los médicos estaban mal respondidos. Y ven ustedes qué interesante, la adherencia de los pediatras y de los médicos de familia a las guías de manejo del asma fue nada más del 54% y del 51%. Y entonces dijeron que, les preguntaron que por qué no se ajustaban a las guías del tratamiento del asma. Y la contestación de la gran mayoría de estos médicos fue que la adherencia de los padres era muy pobre, que realmente no tenía mayor importancia utilizar la guía, que los costos de los medicamentos eran muy altos, que había falta de tiempo para poder hablar con los pacientes, y que son las mismas quejas que nosotros tenemos, que la falta de tiempo era un factor importante. Y entonces la prescripción de esteroides para niños con asma persistente es muy infrecuente comparado a lo que las guías nacionales deberían decir. Entonces ven ustedes que la adherencia al tratamiento fue muy baja. Estos fueron 118 niños con asma moderada. Esto fue en Turquía, bueno, digamos un país tercermundista, y entonces preguntaron las razones para descontinuar el tratamiento. Vean que a pesar de que el uso del tratamiento fue de 3 hasta 16 meses, la gran mayoría de los niños dijeron que no usaban el tratamiento de forma continua por los efectos secundarios, porque no desean el uso de medicamentos para los niños, porque, y eso es otra cosa que normalmente tenemos nosotros en nuestro sitio, otro médico simplemente le cambia el tratamiento y le dice, no, ese que está dando el colega es pésimo, malísimo, se puede morir en cualquier momento, se va a quedar enano, y entonces le quita el tratamiento. O también el costo de los medicamentos. Estos también fueron 51 niños australianos con asma. Vean ustedes que este es un estudio interesante porque este es un estudio que se les explicó a los niños que iban a usar este dispositivo que es un Smart Inhaler, que simplemente era electrónico y que ellos sabían que ahí iban a hacer un récord sobre cómo usaban el tratamiento. Y esto fue por un mes, vean, por un mes
de los pacientes utilizó el tratamiento de forma adecuada, un 30% no lo utilizó. Pero los padres dijeron que sí lo utilizaban, y el 85% de los padres, y el 84% decía que con seguridad los niños estaban utilizando el medicamento. Entonces ven ustedes que la adherencia es muy pobre, incluso en el contexto de un estudio bien planeado que se les dice a los pacientes, vamos a ver si está utilizando el medicamento. Así que es muy difícil, y realmente hay muchos estudios que nos explican que la utilización de esteroides realmente no cambia la evolución natural de la enfermedad. Este es un estudio a largo plazo, en donde utilizaron 600 microgramos de glucosamina y en donde dijeron que al final del estudio realmente no se curaba la enfermedad. Este estudio es interesante porque aparentemente aquellos pacientes, entre un 25 y 30% de los pacientes, no mejoraban con esteroides. Entonces vean ustedes que hay un grupo de pacientes que nosotros no podemos predecir que mejoren con esteroides. Pero esto es importante porque pareciera que en algún grupo de pacientes uno puede predecir el tratamiento con esteroides a largo plazo. Tres estudios importantes. Este es un estudio, por ejemplo, en donde también ni budesonide ni depomil mejoraron el volumen respiratorio forzado post-beta 2. Sí hubo mejoría después de los síntomas de disfunción bronquial. En esto no hubo diferencias entre los días libres de síntomas y la persistencia de los simulantes de los usados esteroides o no. Y este otro, fluticasona, que se utilizó por 2 años y que al suspender la fluticasona a los 2 años y darle tratamiento, un grupo de pacientes continuaban con esto. O sea, mejoraron los síntomas de que utilizaban los esteroides, pero no cambió el curso de la enfermedad. Este es otro estudio también, ¿no? Es el estudio PIC, en donde sale también la parte del índice predictivo de asma, en donde definitivamente, como les digo, esos pacientes que estuvieron en tratamiento con esteroides, mejoraron la sintomatología, mejoró la calidad de vida, que no vino mucho hasta cierto punto, pero no alteraron el curso de la enfermedad. Y tampoco en este estudio no hubo, 233 niños, no hubo evidencia que usando esteroides de forma temprana disminuyeron los síntomas de asma a los 10 años. O sea, no modifica la evolución natural de la enfermedad. O sea, el uso continuo de esteroides en forma temprana, niños por elementos controversiales, sin mejorar el curso de la enfermedad. El tratamiento sirve para alcanzar y mantener el control, pero no para curar la enfermedad, o no para cambiar la evolución natural de la enfermedad. Existen datos que sugieren que la supresión continua de la inflamación por medio de los esteroides no solo mantiene el control, sino también que podría prevenir la propagación de la enfermedad. Ven ustedes que son datos controversiales. Y este autor propone una alternativa de tratamiento y utilizar esteroides inhalados únicamente si los síntomas empeoran, si el asma empeora. Y entonces se pregona el tratamiento intermitente con esteroides. A propósito de estos detalles muy cargados, porque ven ustedes cómo estos estudios, con una gran cantidad de datos, realmente lo que dicen, por ejemplo, este estudio, es que puede ser posible que el asma persistente leve pueda tratarse con cursos intermitentes de esteroides inhalados. O sea, hay un grupo de pacientes que muy probablemente el uso intermitente de esteroides inhalados sea el más adecuado. ¿Por qué? Porque esos niños no van a utilizar el tratamiento en forma continua. O también utilizar esteroides orales cuando se empeoran los síntomas. Pero se necesitan más estudios para esta recomendación. Este es el estudio PAC de Lindner, en donde realmente no hubo una diferencia significativa en los días libres de síntomas cuando se utilizaron budesonide versus placebo o budesonide, no importando la presencia de algunos factores atópicos, por ejemplo, o no. Y entonces la conclusión de este estudio es que la terapia con esteroides inhalados intermitentes no tiene efecto en la progresión de las señales epidemiológicas persistentes o no beneficia a corto plazo en las necesidades de los primeros 3 años. Entonces vean ustedes que este autor, aunque utiliza los esteroides inhalados de forma intermitente, no pregona la utilización de este tipo de terapia. Los 3 fenotipos de asma que ya hablamos, y en el curso del diagnóstico de los patrones de asma, muy probablemente este grupo de pacientes con asma infrecuente son los que se van a beneficiar del tratamiento intermitente con esteroides. Y algunos de estos pacientes con asma frecuente también probablemente son los que van a utilizar tratamiento intermitente. Por supuesto que en este grupo de pacientes nosotros debemos insistir en que el tratamiento diario
debe ser importante, porque este grupo de pacientes sí van a tener más exacerbaciones si nosotros no utilizamos los esteroides de forma continua. Por supuesto que el índice preventivo de asma ya lo vimos. Vean ustedes, esto es interesante. Este es un caso clínico. Piensen ustedes. Es un paciente de 30 años, con historia de asma desde niño, visitó emergencias varias veces, pero nunca fue admitido. Tenía tratamientos con medicamentos inhalados y su asma quedó en remisión en la adolescencia. Hace 5 años, desde su primer embarazo, inició nuevamente con síntomas, tenía asma con ejercicio, síntomas nocturnos, durante por lo menos una vez al mes. No ha necesitado acudir a emergencia, necesita ser médico por el asma en los últimos 4 años. Y está con beclomethasona 160 mg y salbutamol a demanda, alcanzando control de síntomas en los últimos 4 años. Usa beta-2 de acción corta 2 a 3 veces por semana. Entonces ven ustedes que se supone que está controlada, pero está utilizando por lo menos 2 a 3 veces por semana un beta-2 de acción corta, usualmente antes del ejercicio. Tiene una esquizofrenia que no está tan mal, es positivo para el antígeno. Y la paciente lo que dice es que ella solicita menos tratamiento para evitar menos efectos secundarios de los esteroides a largo plazo. Piensen ustedes qué tratamiento usarían ustedes en este paciente. ¿Usarían salbutamol más beclomethasona por los síntomas, tratamiento intermitente? ¿O le dirían, no, tiene que usar un antagonista de leucotrienos más salbutamol a demanda? ¿O va a tener que usar esteroides inhalados más un beta-2 de acción prolongada en un simple inhalador? Y solo si está con una observación utiliza salbutamol a demanda. Bueno, piensen ustedes cuál. Resulta que esta misma encuesta se hizo a diferentes países. Y ven ustedes las contestaciones. Ven ustedes que los médicos realmente en todos los sitios contestaron prácticamente igual. Excepto en Sudamérica, en donde usaban más la opción 3 de los beta-2 y los esteroides frenados. Luego ustedes en África, tal vez, en Australia, luego ustedes en la gran mayoría de los países es prácticamente lo mismo. De los 6.085 participantes de 103 países, el 80% eran médicos, el 12% eran profesionales de salud y el 8% estudiantes. Y entonces, ¿quién fue lo que contestaron? El 37% de todos los médicos contestaron que esteroides más un lava continuo, pero el 37% exactamente igual dijeron que mejor esteroides más un beta-2 de acción corta cuando sea necesario, y un 25% prefirió usar el salbutamol a demanda y antileucotrienos. Entonces ven ustedes cómo difiere mucho en el mundo el manejo de datos en este grupo de pacientes. Este es un estudio que es muy interesante, porque a pesar de que ustedes ven que es una loquera de estudio, y no solo quiero slide, perdón, simplemente lo que utilizaron fue la utilización de esteroide inhalado más un beta-2 de acción corta. Es el famoso Ventir que teníamos nosotros antes. Yo no sé si ustedes lo tienen todavía aquí en Colombia, pero en algunos países sí lo tienen. Bueno, en estos pacientes con asma leve, el uso de beclomethasona y altesterol en un solo inhalador es tan efectivo como el uso de beclomethasona 2 veces al día y se asoció a una dosis menor acumulativa de 6 meses de dosis de esteroides. Entonces ven ustedes que el uso intermitente de esteroides con un beta-2 de acción corta no parece tan mala idea en algún grupo de pacientes. Este también es otro estudio donde utilizaron 3 esquemas de tratamiento y ven ustedes cómo al final de los 18 meses realmente no hubo mayores diferencias entre la utilización de esteroides a demanda más esteroides en forma continua más comunicados la conclusión al final fue que el uso regular de esteroides parecía que controlaba por regalo, pero que tenía más efectos secundarios que la utilización de un estudio cuando era necesario. Y que la dosis de esteroides debe reducirse tan pronto como la dosis de control, y pareciera que en esta proporción de estos niños no pareciera, los pacientes no pareciera que la utilización de esteroides de forma continua sea lo necesario. En Canadá se empieza a reportar la famosa epidemia de septiembre. ¿Qué es la epidemia de septiembre? Que cuando inician las clases en septiembre, inicia la sintomatología. Y esto es un tipo de asma epidémica que sucede, por ejemplo, en Canadá al inicio de las clases.
y donde la infección por virus es la causa de infecciones más probable, hasta el 80%. Lo que hicieron fue utilizar dos esquemas de tratamiento. Utilizaron los de clase por 6 meses antes del inicio de las clases. O sea, eran niños que cuando entraban a clases se exacerbaban los síntomas. Y entonces lo que dijeron es, démoslo utilizar 6 semanas antes del inicio de las clases, y a otros les dieron clases. Los pacientes que les dieron clases les dijeron 53% de los días de síntomas, 78% de los síntomas, y pareciera que el efecto de los casos le dice tanto el paciente y tanto, o no, por si se puede ir realmente. Bueno, este mismo esquema podríamos nosotros utilizarlo con esteroides. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en mi país? No es de ese tiempo de epidemia de febrero y de julio. ¿Por qué? Porque estos son las nebulizaciones en el hospital de niños en mi país. En febrero, cuando inician las lecciones, cuando inician los niños en lecciones, aumenta la cantidad de nebulizaciones y de pacientes asistidos por año. ¿Por qué? Porque esos niños van a estar en contacto con una serie de compañeros que llegan con infecciones respiratorias y les exacerban todas las días. Cuidado que no, nosotros deberíamos, antes del inicio de las lecciones, aumentar la dosis de esteroides o darles en forma más continua los esteroides por un periodo de tiempo o un antagonista de otros tiempos, lo mismo que cuando inicia la época de invierno, porque esto es exactamente igual que nosotros vemos con las infecciones virales. Este es el mismo patrón de las infecciones virales, en donde aumenta el nivel de julio o septiembre. Entonces, la utilización probablemente de esteroides intermitentes, antes de este tipo de manifestaciones podría ser interesante y que realmente los niños usen y los padres, los adolescentes utilicen el medicamento y no hacerlo, utilizar los medicamentos con esteroides generados por todo el día. Y vean ustedes que las infecciones por año tienen también un esquema parecido. Así que en conclusión, el diagnóstico de edad es difícil en el grupo de niños de 0 a 4 años y el tratamiento es orientado más al fenotipo y al índice selectivo real para evitar tratamientos prolongados e inapropiados. La evidencia a la fecha no soporta la hipótesis anterior de una intervención con esteroides continuos o intermitentes que puede alterar la severidad subyacente o la progresión de la enfermedad. Los esteroides deben utilizarse para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida, y su uso no debe ser iniciado o prolongado con el propósito de cambiar el curso natural de la enfermedad. O sea, en otras palabras, si nosotros utilizamos esteroides de forma temprana para decirle a la madre, su niño se va a curar del asma, estamos mintiendo, porque eso no va a suceder. Y más bien podemos transformar el problema. Lo que sí le podemos decir, señora, es, durante la época de invierno, que es cuando más se afecta a su niño, por favor, utilice el tratamiento en forma continua durante los próximos 3-4 meses y le aseguro que su niño va a tener calidad de vida. Eso sí lo vamos a hacer, y entonces eso aquí tiene su valor. El tratamiento con esteroides y métodos de acción corta, dado de manera intermitente, es un nuevo abordaje que es presentado en la literatura de aquellos pacientes con una persistente debe controlar y que usualmente no tiene un buen cumplimiento de intermitente. En otras palabras, un paciente que tenga síntomas de forma muy intermitente, probablemente la utilización de un método de acción corta y un esteroide en las épocas de concentración va a ser la mejor manera de tratar. El uso de esteroides más un método de acción corta en un simple inhalador y de manera intermitente cuando cierran las síntomas puede ser una alternativa también para la eliminación total. Y en una era en la cual queremos personalizar la medicina, un régimen de terapia antiinflamatoria además en términos de 100% y bien controlada puede ser una alternativa. Y así lo decimos la necesidad de esteroides y más adecuado. Una proporción de niños con asma persistente leve parecerá que no necesitan tratamiento continuo de esteroides y la velocidad de crecimiento fue menor en el grupo de niños pudo disminuir, pero después alcanza a los descendientes. Pero un curso intermitente de muchos casos en asma epidémica, dado por lo menos 6 semanas antes del inicio de clase, puede ser una alternativa que los pacientes no pueden tener con extracciones secundarias de infección viral. Y muy probablemente en este tipo de conclusiones con esteroides y con modificadores de leucotrienos es lo que vienen algunas de las conclusiones probablemente y el tratamiento de asma, sobre todo en niños. El tratamiento intermitente puede ser ofrecido por un asma persistente leve como un paso intermedio a retirar el medicamento controlado.
En otras palabras, como dice el paciente, bueno, si usted está bien controlado y ya tiene 3 o 4 meses de estar bien controlado, bueno, utilicemos el tratamiento de forma intermitente para ver si realmente usted se puede hacer. Porque puede ser lo más efectivo que dificulte el tratamiento con esteroides y que utilice el medicamento. Lo principal para completar el tratamiento es evaluar, por supuesto, bien la severidad, ya que el riesgo estaría subestimar la severidad del tratamiento. Y el paradigma de que los esteroides controlan el asma no es realmente soportado por la salud. Al presente, el tratamiento del asma debe ser basado en estudios centrados en el paciente. O sea, ese grupo de pacientes parcialmente controlados, donde vamos a hablar con los niños, con el adulto, con el adolescente, con la madre, para ver cuál es el mejor tratamiento, utilizar la menor cantidad de medicamento para alcanzar control, probablemente con eso se siente uno satisfecho con él. Porque insistir en tratar los medicamentos por periodos prolongados de tiempo, a lo mejor no va a dar los resultados. Muchas gracias. Puedo hacer muy controversial, pero no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Prometo que va a ser rápido y conciso, porque realmente la charla es casi un seguimiento de lo que habló Paco y lo que vieron es que hablara de la visualización de la vía aérea como un método diagnóstico de la enfermedad respiratoria. Tal vez lo importante, porque aquí hay un grupo de pediatras, es saber que en el tracto respiratorio se generan una gran cantidad de ruidos y que si nosotros como clínicos podemos detectar los ruidos en las diferentes áreas, nosotros podemos realmente inferir cuál puede ser el proceso cognitivo que está provocando el problema. Bueno, en este caso, de una afonía o una disfonía, no hay un ruido perceptible, pero es algo que nosotros debemos valorar. Entonces ven que hay una serie de ruidos importantes que se generan. Por ejemplo, un paciente de 7 años de edad con una masa en el cuello anterior que se resuelve normalmente, simplemente lo que viene es como una hernia cervical. Es un niño que tiene esa masa, lo manda por la masa anterior, pero realmente lo que el niño tiene es disfonía. La madre indica que amanece con una voz normal y que conforme avance el día se vuelve muy ronco, es un niño muy gritón. Entonces, los niños con hernia cervical lo que van a tener que son nódulos en las cuerdas vocales. Entonces, es algo que ustedes tienen que valorar. Este es un paciente recién nacido de término, por ejemplo, que desde el nacimiento se le escucha un llanto débil. Si ustedes encuentran un llanto débil, piensen que probablemente el problema objetivo está a nivel de las cuerdas, está a nivel laringio, tiene un exterior laringio inspiratorio con crisis de cianosis, y lo que el paciente tiene es una membrana laringea que se resuelve probablemente con solo la endoscopia. Este es otro paciente que es una madre que tiene antecedentes de papilomas en la vagina, tuvo un parto vaginal, desgraciadamente todavía en algunos sitios no hay conciencia de que las madres que tienen papilomatosis en vaginas deban operarse, no hay discusión sobre si esas madres deben recibir cesárea o el parto vaginal, pero esta madre tiene un parto vaginal, y vean ustedes que hasta el año de edad se han referido a este niño por cuadros recurrentes de asma, dificultad respiratoria, disfonía en aumento que va hasta la afonía. Bueno, este paciente lo que tenía eran unos papilomas laringeos. Este es un niño de 1 año de edad. La madre nota una tos constante de 5 días de evolución, que en algunas ocasiones era cianotizante y que hace 2 días tiene un estridor laringeo que va en aumento. Y lo que tiene el niño es una cáscara de huevo en las cuerdas vocales. Es un niño que no se diagnosticaba y que inició este tipo de problemas. Este es otro niño de 4 años de edad, que esto es algo que nosotros vemos usualmente en los meses de febrero y enero. ¿Por qué? Porque es un niño de 4 años de edad que en febrero viene con la historia que desde diciembre tiene molestias para tragar y tos constante. Ya casi que nosotros con esta historia sabemos qué es lo que está pasando cuando empiezan los cuadros en diciembre. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que son niños que tienen ramas de ciprés, que toman el ciprés para Navidad y se lo tragan y les queda, y entonces vienen con este tipo de problemas. Entonces, la historia clínica de ustedes es extremadamente importante. Una serie de ruidos se generan en el tracto respiratorio y que es importante de valorar, porque de esa manera nosotros podemos
instituir la terapéutica o el diagnóstico adecuado. Bueno, siempre falla para... Bueno, lo que les voy a enseñar es un paciente con un ronquido, pero no importa, porque vamos a seguir adelante porque no vamos a tener tiempo. Desgraciadamente yo les traigo una serie de ruidos a través de esto que me parece que era importante, pero bueno, este es un niño que tiene un ronquido y lo que tiene es pues, una obstrucción parcial, ya lo hemos visto, un paquete de adenoides en forma importante. Vean ustedes que este es otro paciente que desde el nacimiento tiene una masa en el cuello que aumenta en los primeros meses. Inicia con obstrucción de la vía aérea, congestión nasal y dificultad para respirar, y cuando le hacemos la endoscopía, lo que tiene es un linfangioma en la narina que le obstruye prácticamente toda la narina. Este es un cuadro interesante porque esta es una niña de 10 años. Y vean ustedes que esto es importante a raíz de todas las charlas que hemos oído. Es una paciente femenina de 10 años, conocida previamente sana, que ingresa con historia de un año de evolución. En diciembre de 2004, la madre nota que su hija se encuentra muy decaída, cansada, no juega con sus amigos y además con pérdida de apetito. Consultó en una clínica que queda bastante alejada de la capital y que además asociaba ronquidos fuertes al dormir. Y por supuesto que el médico, el diagnóstico que le hacen es de una hipertrofia de la dormida. Y entonces le diagnostica una faringocondilitis, una otitis media aguda y por supuesto, como hablaron, le dan antibióticos a esta paciente. Pero la madre refiere que el cuadro persistía y que fue a consultar en varias ocasiones donde le indican de nuevo otitis media e hipertrofia adenoidea. ¿Por qué? Porque la paciente roncaba y tenía apneas obstructivas. En abril de 2005, un año después, la madre nota que la paciente tiene una masa en la boca, tiene una masa en el cuello con una pérdida, pero la madre tiene una masa en la boca. Imagínense ustedes lo que es eso, una masa en la boca, tiene pérdida de casi 4 kilos de peso, asocia disfagia, sólidos, para los sólidos o disfagia también refiere que le observaba los ojos más saltones, mucha cefalea, se asocia a halitosis con rigidez cervical y por supuesto que le envían inmediatamente al hospital de niños. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos en el hospital de niños? Una paciente cuyo cuadro obstructivo era evidentemente de ronquidos, que era una obstrucción de la vía aérea superior, que se le había diagnosticado una hipertrofia adenoidea, pero vean que lo que tenía era un carcinoma nasofaríngeo. Entonces, mucho cuidado con todos esos pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea y que ustedes creen que tengan una hipertrofia adenoidea, vean que hay otros diagnósticos que ustedes deben considerar. Por supuesto que estridor lo pueden ustedes ver, estridor inspiratorio. Vamos a ver si tal vez funciona. No. Bueno, el estridor inspiratorio o también puede ser un estridor expiratorio. Vean ustedes, por ejemplo, que es un paciente que tiene episodios de cianosis, un estridor laríngeo, y lo que hay vemos es un gran quiste aquí en la valécula que le provoca el cuadro obstructivo. ¿Por qué estos pacientes tienen un estridor inspiratorio? Porque el proceso obstructivo está a nivel glóbulo. Este es un paciente de 26 días de edad, es un recién nacido de pretérmino, adecuado para la edad gestacional, que tuvo una cesárea. Requirió reanimación e intubación, pero tiene otro ruido respiratorio importante, que es tos perruna. Tos perruna como Krupp, tiene estridor y tiene apnea. Este paciente, lo que ustedes ven también es un quiste importante aquí que lo obstruye toda la vía aérea. Este es otro paciente, parto eutóxico, una bronquiolitis, tiene fallo respiratorio, tuvo una intubación endotraqueal por 5 días, es reintubada en algunas ocasiones más y inicia un estridor laríngeo de dificultad respiratoria. Este paciente no va a tener un estridor inspiratorio, sino que va a tener un estridor bifásico en la inspiración y la expiración, porque lo que tiene es una estenosis subglótica, probablemente secundaria a las intubaciones. Este es otro niño de meses de edad que inicia con estridor y tos perruna, y ven ustedes que lo que tiene es un hueso de pollo. El diagnóstico de este paciente, simplemente la madre no se había dado cuenta, tenía 9 meses de edad y una hermana le estaba dando una sopa de pollo, no se dio cuenta y inició estridor
Pero ¿cuál es lo importante? Que tenía otro ruido respiratorio importante que es tos perruna. Y cuando haya tos perruna o tos de foca, como me dijo una señora, me dice, doctor, ¿cómo se le ocurre a usted decirme que tiene tos de perro? Horrible, me dice, no, tos de foca. Bueno, mucho más elegante, no sé cómo la llaman ustedes acá, pero bueno, nosotros decimos tos perruna, la señora decía tos de foca, perfecto. Entonces, ¿por qué tenía la tos perruna o tos de foca? Porque tenía el hueso de pollo en la tráquea, que posteriormente nosotros pudimos extraerlo sin dificultad. Este es otro paciente que también tiene, es un niño de 12 años de edad, que tiene una masa cervical y lo que tiene es un gran hemolinfangioma en el cuello. Vean ustedes que este paciente obstruye prácticamente toda la vida. Todo niño con hemangioma subglótico, todo niño con hemangiomas en otros sitios, perdón, con hemangiomas en cualquier sitio del cuerpo, sobre todo hemangiomas cervicales y estridor laringio, debe siempre hacerse una endoscopía respiratoria, porque un buen porcentaje de estos casos van a tener lo que este paciente tiene, que es un hemangioma subglótico. Muchos de estos niños no van a tener ninguna manifestación en los primeros meses de nacido, en las primeras semanas de nacido. Generalmente, estos niños inician las manifestaciones cuando tienen una infección respiratoria. Y cuando tienen una infección respiratoria, probablemente se inflama esta vía subglótica y entonces se manifiesta este tipo de compromiso. Y como les decía, este es otro paciente, por ejemplo, que inició el mismo cuadro y lo que tenía eran los hemangiomas en el muslo y evidentemente tenía un hemangioma subglótico que tuvo que resolverlo. Este es un paciente interesante porque muy raro, yo no sé qué experiencia tienen los que me precedieron, pero este es un niño de 1 año de edad. Vean ustedes lo que le pasa a algunos niños, o sea, cosas que son tremendas. Este niño fue abandonado por su madre y lo mantienen en un albergue durante 1 año. Al año de edad encuentra una madre que lo adopta. La madre adopta al niño y le nota que tiene un estridor laringio que aparentemente presentaba desde los 6 meses de nacido y que le causaba dificultad respiratoria. Bueno, este paciente lo que tenía eran papilomas en toda la tráquea. Raro, porque los papilomas generalmente son papilomas laringoides, estos son papilomas en todo el árbol tráqueo-bronquial que provocaba mucho problema. Este paciente nos está dando mucho problema a nosotros porque ya no sabemos realmente qué hacer. Ha recibido toda la terapia posible, pero es raro ver los papilomas en la tráquea. Bueno, este es otro tipo de tos que yo les quería mostrar, que ya no tiene pariente. Este es un paciente de 1 mes y 18 días que se interna por una bronquiolitis, crisis de cianosis, una historia de tos y crisis de cianosis en forma súbita posterior a la alimentación. Ustedes van a decir, bueno, muy probablemente es broncoaspiración, los dan cobertura con ampicilina y lo que el paciente tiene es posterior a una depresión respiratoria, lo que tiene es una fístula tractoesofágica, bronquio izquierdo, bronquio derecho y aquí el proceso fístulo. Este es un recién nacido de pretérmino que ameritó incubación en la etapa neonatal, pero vean ustedes que importante, a los 5 meses inició tos perruna, dificultad respiratoria, retracciones intercostales. Y lo que este paciente tenía eran unos quistes en la carina. Son quistes que nosotros pudimos resolver endoscópicamente en la carina. Es algo que tampoco vemos con mucha frecuencia, pero ven ustedes que son 2 procesos quísticos en la carina. Este es un masculino de 5 años, asmático, con una telectasia persistente en el lóbulo inferior izquierdo. Y lo que tenía era un adenoma bronquial. Vean ustedes, cualquiera piensa que es un paciente con un cuerpo extraño, pero vean ustedes que el procedimiento endoscópico es muy importante y la biopsia que tomamos lo que tenía era un adenoma bronquial sin ninguna otra sintomatología que el ser asmático y tratado con broncodilatadores y simplemente porque no mejoraba su atelectasia en el lóbulo inferior nos llamaron a la neurología y nosotros pudimos hacer este diagnóstico. Esto es otro caso interesante que me parece que es importante que discutamos. Una niña de 8 años, asmática, que inicia con un cuadro de infección de vías respiratorias superiores, posteriormente dificultad respiratoria importante. Tiene una nefritis, tiene una alta positiva en usted en la radiografía de tórax. Y esta paciente lo que tenía era una bronquitis plástica. Ven ustedes que eran mocos filantes muy claros, era una bronquitis plástica que al final, ¿qué pasó con esta paciente? Al final de la cuenta, lo que el paciente hizo fue una estenosis subglótica porque es una granulomatosis de Wegener. Estos pacientes con granulomatosis de Wegener
muchas veces hacen estas bronquitis plásticas y desgraciadamente desarrollan estenosis subglóticas posteriores que hay que resolverlas de alguna manera. Esta es una niña, este es un paciente de 14 años de edad, tiene un hijo y una madre de 14 años de edad, tiene una atresia de esófago tipo 3 que se resolvió, pero el niño persiste después de la cirugía con sibilancias recurrentes, neumonía recurrente, se hace fallo respiratorio. A este paciente, los gastroenterólogos le colocan una gastronomía y le hacen una serie de procedimientos, pero vemos que es bien interesante. En la gastroscopía, lo que encontramos es que en el esófago había múltiples indentaciones en la mucosa esofágica. Y entonces en la endoscopía realmente no se veía muy claro qué es lo que tenía, pero sí en la endoscopía yo lo que empecé a ver era una serie de zonas que no podíamos definir muy claramente, excepto la zona donde estaba la fístula. Pero nosotros lo que hicimos fue inyectarle un medio de contraste en el esófago a este paciente, y lo que encontramos es que este paciente tenía 5 fístulas tráqueo-esofágicas en el tercio inferior de la tráquea. Entonces, con el azul de metileno, vean ustedes cómo empezamos a ver en cada uno de los orificios que inyectábamos, veíamos cómo a través de la broncoscopía inyectábamos en el esófago, y a través de la broncoscopía empezamos a ver cómo salía este medio de contraste. Caso también interesante. Este es un niño de 4 años de edad, sibilancias recurrentes, con poca respuesta a broncodilatadores, hijo de un médico, tratado como asmático durante un año, típico hijo de médico, que en los pasillos le pregunta a uno qué tratamiento va a usar. Usó desde antitusivos hasta beta-2 de acción prolongada, esteroides, cuánto medicamento ustedes se pueden imaginar, hasta que un día llegó y me preguntó que ya estaba desesperado, que cómo hacía, tenía un año de estar tratando a su hijo de 4 años de edad, incluso como les digo tenía beta-2 de acción prolongada con esteroides. Yo le dije, esto hay que verlo bien, tiene que venir a mi consultorio a hacerle una radiografía, por supuesto que tiene esta radiografía, y vean ustedes que lo que tenía era algo muy simple, que era un cuerpo extraño. Bueno, estos son casos de traqueomalacia. Esto es una broncomalacia bilateral. Es un niño interesante porque es un niño que vino con mucha dificultad respiratoria, tenía una radiografía de tórax con un aumento en el tórax, y lo que tenía una broncomalacia bilateral porque tenía un quiste de timo que obstruía esa vía aérea. Bronquios traqueales son también casos en donde muchas veces vemos que tienen sintomatología, algunos simplemente son hallazgos endoscópicos que no tienen mayor importancia. Es un paciente de 10 años con una hiperplasia suprarrenal congénita que luego de una infección respiratoria tiene 15 días de aumento de volumen del cuello, con disfonía, problemas para tragar, aumento en el volumen del cuello. Ven ustedes la radiografía de este tórax, y este paciente lo que tenía era un linfoma. 14 años de edad, vean ustedes que también muchas veces no necesariamente le indican a uno que el niño está diciendo la verdad. Es un niño de 14 años de edad, masculino, tenía 6 meses de tener tos, pero también era una tos más perruna hacia la mamá, era una tos más de foca como hacia la otra. Usaba antitusivos y broncodilatadores, era un gran deportista el paciente. Por supuesto que yo le hice una endoscopía, y lo que tenía era una pieza de Lego en la tráquea, con la salvada, que era una pieza de Lego cilíndrica en donde por aquí entraba el aire. Y el niño simplemente lo que decía era como la canción esa del maní, que me sube y me baja. Dice que lo que sentía era simplemente cuando hacía ejercicio, que le subía y le bajaba algo aquí en la tráquea. Una suerte tremenda porque tenía 6 meses de tener esta pieza de Lego en el esófago, pero lo importante es que tenía 2 perrunas de paciente. Este es un paciente con antecedentes de una bronconeumonía congénita que ameritó ventilación mecánica, incoordinación picofaringea, y lo que se desarrolla es una telectasia persistente. Ven ustedes que lo que encontramos en endoscopía pues era una obstrucción importante del bronquio. Aquí empezamos a aspirar. Ven ustedes la resolución después de la aspiración. Este es un niño también interesante que a los 6 meses de edad, esto es lo más curioso, es un niño sano que a los 6 meses de edad, asintomático aparentemente durante sus primeros 6 meses, luego de una infección respiratoria superior, desarrolla una rinorrea hialina, una tos profunda, sibilancias, cansancio en la alimentación, dificultad respiratoria,
Pero vean lo más interesante, tenía 6 meses de edad y que aparentemente no tenía ninguna sintomatología. El niño hace un fallo respiratorio, lo van a intubar, después de intubarlo, y lo que encontramos fue una estenosis, ven ustedes, una estenosis traqueal importante, congénita, que tenía una gran membrana y tenía casi 18 milímetros de estenosis traqueal. Este paciente se operó, se le hizo una cirugía reconstructiva, salió bien, desgraciadamente después tuvo una complicación por otra causa. Es un paciente de 7 años de edad, de 7 meses, con asma no controlada, no tiene terapia de control, inicia con una exacerbación pulmonar importante, una neumonía basal derecha con una atelectasia persistente que es rebelde a la terapia nebulizada y a la terapia respiratoria. Ven ustedes que mejora su atelectasia, le hacemos sugiero que tiene una bronquitis plástica, pero desgraciadamente esta bronquitis plástica no la podemos resolver endoscópicamente. Y entonces uno de los procedimientos que hemos hecho es la utilización del pulmozyme de alfa-dornasa a través del broncoscopio, y nosotros le instilamos el pulmozyme y ya hay algunos reportes sobre eso y mejoró el paciente. Es un paciente también con una estenosis congénita del bronco izquierdo, y ven ustedes cómo a través de dilataciones con balones repetidas nosotros logramos mejorar su bronquio izquierdo. También la endoscopía nos ha servido para hacer el diagnóstico. Este es un paciente muy claro, con una inmunodeficiente, ven ustedes una candidiasis importante en este paciente, que esto nosotros lo vemos con alguna frecuencia porque es el famoso síndrome del lóbulo medio. Todo niño con síndrome del lóbulo medio tenemos que pensar en 3 cosas básicamente: tuberculosis, en mi caso, en nuestro caso, histoplasmosis pulmonar y linfoma, porque en la entrada del lóbulo medio hay un paquete de ganglios que obstruye en esas 3 entidades de esta patología. Es un paciente indígena que viene con un síndrome del lóbulo medio, que le hacemos un aspirado y lo que tiene es un histoplasma capsulado, y también pues, los aspirados bronquiales típicos para el pneumocystis o para el bacilo. Nosotros tenemos en los pacientes inmunocomprometidos, a través de la aspiración de lavado bronquial, no tenemos un encuentro del germen en más del 60% de los casos, lo que es interesante. Es un paciente también asintomático, vean ustedes, asintomático de 10 años de edad, que hace un cuadro de boptisis en la escuela, lo mandan al hospital de niños, le hacemos un broncado celular, lo que tiene es una tuberculosis endobronquial. Tiene una obstrucción importante en el bronquio, se le hace una biopsia, se le hace un lavado y se encuentran los vacilos tuberculosos. 2 casos que me parecen interesantes: un paciente de 7 años de edad que jugando con sus amigos le cayó un poste de luz en el tórax y en la parte inferior de la tráquea. Lo mandan al hospital de niños con una lesión traqueal importante. Pues a través de la endoscopía logramos determinar dónde estaba su fuga, logramos hacer las correcciones del caso, y vemos que este es el paciente cuando tuvo su complicación, y esto es a los 3 meses de resuelto su problema, donde está prácticamente sano. Cuando uno tiene pacientes y cuando uno tiene hijos y todo, siempre uno desea que un ángel lo acompañe a uno. Bueno, este es un caso muy interesante y los simplemente tienen que tener un buen ángel para que resuelva el problema. Vean ustedes, niña de 10 años sana, que tiene un accidente de cuadraciclo con una caída libre de 50 metros en el cuadraciclo. Un adulto iba manejando el cuadraciclo, se cae con un guindo, cae 50 metros, la niña se golpea el cráneo en una piedra y pasa sumergida en el río durante 100 metros. Una asfixia por sumersión por 100 metros. A los 100 metros, de pura casualidad, la madre que estaba en el río ve a una niña que viene, reconoce que es su hija, la saca del río, llama a la Cruz Roja la medio recupera, le ponen ahí un oxigenito y la manda a un hospital regional que dura 1 hora en llegar al hospital regional. Al llegar al hospital regional, le encuentran una motora izquierda, la intuban y la mandan al hospital de niños en un trayecto de casi 2 horas. Cuando llega al hospital de niños, la niña no está intubada en tráquea, está intubada en esófago. Entonces ven ustedes todo lo que le pasó a esta niña. Llega intubada en esófago,
Tiene un neumotórax bilateral. Vean ustedes la tragedia que tiene esta niña. Un enfisema subcutáneo, una condición neurológica tremendamente deteriorada. Y al final lo que la paciente queda nada más es una estenosis del bronco izquierdo, absolutamente sana, habla, va a la escuela y está feliz. Definitivamente es un ángel el que pudo recuperar a esta niña, pero son a veces datos que nosotros vemos cuando llegan los pacientes de forma muy grave y que nos llaman al servicio de emergencias para diagnosticar algunos procesos traumáticos en la cabeza. Definitivamente, que nos decía, los ruidos respiratorios le indican a uno el sitio de la absorción, las situaciones, los estados de ánimo, y pues yo quería darle las gracias y decirles que